esa misma solemnidad vamos a cerrar nuestros ojitos, que esto está comenzando. Un poquito más al volumen, por favor, el micrófono. Vamos a cerrar nuestros ojitos. No vamos a estar pendientes del que está al lado. Quiero que nos centremos en Jesús. Vamos a centrarnos cuando Jesús subió al monte de Getsemaní y ahí oró por los suyos, por lo que viene y por lo que le vino. Vamos a centrarnos ahí en Jesús. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, fue llevado ante esa iglesia en ese momento, quienes lo golpearon, quienes se burlaron de él. Esos gobernantes de ese momento pensaron de que Jesús iba a crear una revolución, que iba a venir con un golpe de estado. Vamos a centrarnos en ese momento que Jesús fue llevado a ese camino, a ser golpeado, lacerado, escupido, renegado por muchos. En ese camino al Gólgota, ese camino donde Jesús llevó todo el peso que era el peso que debíamos llevar nosotros. Céntrate en Jesús, ahí está Jesús. Sus manos, sus pies fueron atravesados por clavos de hierro. Lo peor que le pudo haber pasado a nuestro Señor es ser culpado de todo. Vea la cruz. ¿Cómo ves la cruz? ¿A quién ves en esa cruz? ¿Estás tú con Cristo en la cruz? No es fácil. Siendo Dios, se despojó de ser Dios para darnos a nosotros la vida eterna por amor. Vamos a abrir nuestros ojitos. ¿Vieron a Jesús ahí en la cruz? Amén. ¿Vieron lo que le pasó a Jesús? No es fácil. Eso era para nosotros. Pero por su amor y su misericordia, nosotros hoy estamos aquí celebrando su vida. Amén. Amén. Quiero que nos sentemos. Vamos a sentarnos. Sí, sí. Bueno, un poquito, por favor. Yo les traje a ustedes hoy un video que quiero que lo interpreten de la mejor manera. Hay veces que nosotros nos hacemos los víctimas. Muchas veces pasamos por situaciones y le decimos al Señor, ¿qué es esto? Pero yo vengo a traerles este video para que recordemos siempre de que Él sufrió por cada uno de nosotros. Y Él no se quejó. Él no murmuró, sino que simplemente Él cumplió un mandato, un propósito.
sabré aprender de ti. Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. Fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir el padre ve morir su hijo. Ves un niño allí partir, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Aunque no entienda el silencio, al dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda. Que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a
Duro, ¿no? Muy duro. Dice la palabra que despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolor, experimentado en quebranto y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nosotros nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo nuestro, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo encontramos en Isaías 53, del 3 al 5, y aquí en Filipenses 2, del 5 al 8. Podemos ver que dice: haya pues entre vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo de forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y Colosenses 2, 13 al 15 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, amén. Señor Padre Todopoderoso Dios, te doy las gracias por esta oportunidad de vida, por esta joya, Señor, que en el día de hoy me has entregado en mis manos. Padre, que seas tú, Señor, Espíritu Santo, que seas tú obrando en cada uno de ellos. Señor, transforma esta atmósfera para que ellos puedan entender y comprender, Señor, de que tu sufrimiento no fue en vano, Señor, y que nosotros como cristianos, creyentes en ti, Señor, seguimos un peregrinaje diario, Señor, un sufrimiento diario, Padre, pero todo tiene un final y un fin y un propósito, Señor. Gracias, amado Rey. Toma el control. Toda la honra, todo el honor es para ti, mi Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Justamente cuando empezamos las prédicas del mes de septiembre, que es el sufrimiento me hace bien, aquí estaba mi pastora Marilyn hablando, dando su palabra, y venían pensamientos ahí en mi mente donde decía: me dolió, el sufrimiento lo pagué yo y me dolió mucho, y no es fácil que un hombre, siendo Dios aquí en la tierra, pero despojándose de ser Dios, Él cumple con un propósito eterno. Él lo hizo. Él es Jesús, nuestro Salvador y Señor. ¿Ven? El título del día de hoy se llama así: después de la tormenta viene una calma que me trasciende. ¿Ven? Desde el Edén, el pecado original introdujo el sufrimiento en la experiencia humana. Es la causa fundamental de las dificultades y dolores que enfrentamos en la vida terrenal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Esto lo encontramos ahí, lo encontramos en Romanos 5:12. En la Biblia hay muchos pasajes de hombres y mujeres que sufrieron. Sus historias nunca fueron iguales como se iniciaron. Todos tenían unas características que lo hacían resistir un poco más que otros. Vamos a ver aquí el caso. Está en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron rescatados del horno de fuego. Eso no es fácil, que lo vayan a lanzar a uno en un horno de fuego. Debemos imaginarnos que esos hombres tuvieron que haber sufrido algo. Y cuando estaban ellos dentro de ese horno, no creo que ellos estaban tranquilos, pero llegó un momento en que ellos tuvieron que probar su ¿qué? Tuvieron que probar su fe. Fue probada su fe. Y fue en ese momento en que había entre esos tres hombres, había en el medio de ellos un cuarto ser viviente que danzaba con ellos allá adentro. Es decir, que su inicio no fue igual que su final. También tenemos a Abraham, donde Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Qué tremendo. El hijo que el Señor le dijo que a través de ese hijo iba a hacer muchas cosas también. Pero ese único hijo tenía que ser sacrificado a manos del mismo padre. ¿Qué padre o qué madre hoy quiere que su hijo sacrificara a su hijo en ese momento? Ninguno, ¿verdad? No fue fácil para él, pero ¿qué fue probado en él? La fe. Más adelante, el sufrimiento de Jacob, cuando le traían la túnica ¿de quién? De José. Sus hermanos trajeron la túnica de José. Le dijeron al padre que bueno, había sido devorado por un animal, por una bestia. Y el sufrimiento de Jacob fue duro. Dice la palabra que él iba a entristecerse hasta el día de su muerte por la desaparición de su hijo menor, José. También en el foso de los leones, cuando fue echado, no fue riéndose, no fue danzando, sino que él sabía lo que le podía tocar. Pero de igual manera su fe lo salvó y el Señor envió un ángel que le cerrara la boca a los leones. Como otras historias en el tiempo hasta nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hubo el caso de un hombre donde el Señor permitió el sufrimiento. Este hombre tenía unas características muy particulares y quiero que lo anoten, por favor. Aquellos que anotan, aquellos que traen sus agendas, aquellos que traen su espada, porque no hay soldado que vaya a campo de batalla sin su arma. Y en estos tiempos es probado esas armas. Nosotros cuando vamos al campo de batalla, nuestra arma es esta. Porque nosotros somos hombres y mujeres de paz. Nosotros tenemos que llevar el refrigerio a aquellos que lo necesitan. Entonces este hombre tenía unas características particulares. Dice la Escritura que este hombre era íntegro, era perfecto, era un hombre recto, un hombre claro, conciso y preciso de lo que tenía que hacer. Era temeroso de Dios, respetaba a Dios y apartado de todo mal. No aceptaba ningún soborno. Se le puede atribuir ahí el Salmo 1. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Salmo 1, del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este hombre se llama Job. Pastor, pero usted trajo a Jesús primero, porque Él es el alfa y el omega.
Él es el principio y el fin. Por Él fue hecha todas las cosas. Amén. Vámonos a Job 1, porque esta palabra de hoy está bien bonita. Amén. Porque de aquí nosotros hoy no vamos a salir igual que como entramos. Amén. Dice la palabra en el capítulo 1, dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 7 hijos y 3 hijas, es decir, tenía 10. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Y él era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que tenía unas características particulares. Los estudiosos dicen de que no es igual a Jesús, porque Jesús es único, pero tenemos que centrarnos en Job, porque había 4 características perfectas en él. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra, el capítulo 1, 2 y 3, pero nosotros hoy nos vamos a basar en el 1 y el 2, que este hombre tenía esas características y el Señor permitió que le sucedieran algunas cosas. Estoy seguro que tú y yo estamos haciendo un trabajo de herrería, algún trabajo de carpintería, y nos damos en un dedo y botamos chispa. Pero este hombre Job fue un hombre que hubo algo que lo determinó, que fue su fe. Y le voy a hacer un resumen porque es bastante largo esto, pero dice la palabra que este hombre tenía todas aquellas haciendas, tenía todos aquellos animales, tenía sus hijos, tenía una familia. Y el Señor permitió que el enemigo viniera sobre Job. Dice así: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Retando a Dios. ¿No le ha acercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendiciones, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo, como siempre, él está persiguiendo a los hombres y mujeres que confiamos en el Señor. Siempre lo ha hecho, pero él tiene un límite. Él tiene una pared. Hasta ahí llega, diablo cochino. Dice la palabra: he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Pero miren lo bello que es nuestro Señor. Solamente no pongas tu mano sobre él. Miren, a Job le pasó de todo y en un mismo momento. Job no tuvo tiempo de respirar. Job no tuvo tiempo de agarrar un impulso. No lo tuvo. Y nosotros hoy nos quejamos. ¿Por qué tengo que evangelizar? ¿Por qué tengo que predicar yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que limpiar el baño? ¿Para qué voy a ir a la iglesia?
Nos quejamos de tantas cosas, pero miren que este hombre, dice la palabra, que él no perdió su tiempo. Job nunca perdió su tiempo. Dice que Job, todas las mañanas y en la noche, él bendecía a sus hijos, por si alguno de ellos tuviese alguna novedad con Dios. Es decir, le mintió, le escondió algo. Y dice la palabra que Job hacía sacrificios diarios por cada hijo. Es decir, que él hacía 10 sacrificios diarios por si a sus hijos tuviesen un pelón. Y lo hacía todos los días sin quejarse. Sin embargo, hubo el encuentro con el enemigo y Job perdió todo. Todo. Hoy nosotros tenemos situaciones sentimentales y pensamos en morirnos. Tenemos situaciones económicas y decimos, bueno, ya no tengo ni amigo que me ayude, y se echan a morir. Tengo una enfermedad terminal y hay gente que se tira a morir. Pero este hombre, dice la palabra, que en esa gran tribulación que tuvo Job, porque fue fuerte y comenzó desde lo más pequeño a lo que más él amaba aquí en la tierra. ¿Ven? Comenzó desde lo más pequeño, desde sus ovejas, sus criados, sus bienes, y el toque final, sus hijos. ¿Qué padre hoy quiere que un hijo se le muera? A nadie. Pero el enemigo siempre buscándole la vuelta o buscando una quinta pata a la mesa. Y dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Quién de nosotros tiene algún fracaso y adora al Señor? Son pocos, porque somos muy duros de servir. A veces nosotros decimos, todo me pasa a mí, todo me pasa a mí, y al pastor Lucas, como dicen por ahí, pero todo me pasa a mí. Pero miren que Job perdió todo, todo, pero el hombre que confía en Dios no desecha a su Dios, sino que lo mantiene y lo sigue teniendo ahí, porque él sabe que la fuente de vida es el Señor. Amén. Un fuerte aplauso. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job no pecó. Y Job no falleció. Y de su boca no salió nada contrario. Porque para Job, con Dios, todo le era posible. Nunca le echó la culpa al Señor. Nunca. En el capítulo 2, ya aquí tocó con lo suyo. Pero en el capítulo 2 dice la palabra que el enemigo volvió a aparecer. Pero esta vez vino a pedir ahora fue a Job. Y el enemigo retó al Señor que si pasara lo que pasara, Job iba a renegarlo. Pero miren lo que dice la palabra en el capítulo 2. Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano,
mas guarda su vida. Entonces salió Satanás en presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, ahora es en el cuerpo de Job. Pero había una característica en Job, que era un hombre temeroso, que era un hombre perfecto, y que sí, el Señor permitió que el enemigo le tocara, y lo tocó, le tocó su cuerpo. Qué cosa tan grande, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, que le decimos, no, ya no valgo nada. Y de cierta manera, cuando nosotros nos enfermamos hay un decaimiento, es natural en el ser humano. Que nosotros tengamos algún tipo de enfermedad o de alguna situación infecciosa y nosotros tengamos un ánimo bajo, sí, porque Job también lo tuvo. Porque no era fácil verse con esa sarna. Imagínense, sarna, y una sarna maligna, dice la palabra. Pero para remate de todo esto, Job tenía una mujer que le dijo. Imagínense lo que le dijo la mujer a Job. Ahí está clarito. En el 9. ¿Aún retienes tu integridad?, le dijo a Job. Le preguntó, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, ese hombre le pasó toda aquella calamidad con la familia, con los enseres, con todas las cosas, con todo. Y ese hombre también perdió la salud. Pero lo peor de todo el caso, yo creo que esto es peor que todos los peores, que la mujer le haya dicho a él, reniega de tu Dios y muérete. Pero dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios, sino que exaltó el nombre de Jehová. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasaba con Job? Bueno, Job, dice la palabra que en el Salmo dice, en el Salmo 91, y Job habitaba en eso. Él gravitaba en eso. Habitaba en el abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que el enemigo no podía contra él y tampoco va a poder contra ti. Amén. Pero eso es para los que creen. Eso es para los que tienen fe. Eso es para los que cuando viene la amenaza, cuando vienen las situaciones, no se amilana, no se acobarda, sino que trasciende, va adelante. Amén. Amén. De todo esto Job vivió, pero Dios, que es un Dios, Él es soberano, y Él pudo haberle dicho al enemigo, bueno, está bien, agárralo pues y destrúyelo, pero no. Por esas características específicas de Job, el Señor no permitió que el enemigo lo destruyera. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Job? Vamos a buscar el capítulo 42. Vamos a buscarlo. Y dice así el Job 42, 12 al 13. Dice así: y bendijo Jehová el postrero estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. De tener 7,000, ahora ¿cuánto le multiplicó? Le multiplicó por 2, amén. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice más adelante la palabra que esas mujeres, no había una mujer más hermosa que en todos los lugares en la tierra que las hijas de Job. Imagínense ustedes. Es decir, que el Señor en su soberanía permitió que Job tuviese una situación muy difícil, espantosa diría yo. Pero solamente los valientes, solamente los íntegros, solamente los que están claros que su mirada está puesto en el Señor, esos son los que pueden pasar ese obstáculo. Amén. Amén. Esos son los únicos que pueden pasar
ese sufrimiento y esa situación y son trascendidos. Porque ¿qué iba a esperar Job? Posiblemente en la mente de Job pudo haber sido, bueno, si el Señor es mi pastor, es mi Dios todopoderoso, bueno, Él me lo va a reintegrar, pero no sabía que lo hizo por dos. Es decir, que lo que te quita el enemigo hoy, o lo que el Señor permite que el enemigo te quite hoy, Dios te lo va a reintegrar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Él. Ahora vamos atrás. Pastor, pero ¿cómo es esto? ¿Vamos a volver atrás? No. Vamos adelante. Amén. Jesús vino a cumplir un propósito soberano. Sufrió calamidades, ya lo vimos. Y lo hemos vivido. Porque simplemente ver un video ahí de Jesús, simplemente escudriñar la palabra de Jesús, ese corazón tiene que entristecerse. Ese corazón no puede ser un corazón de piedra, un corazón de madera. No creo. Algo tuvo que haber hecho, un efecto tuvo que haber hecho este pequeño resumen en ese video. No fue fácil para Jesús. Nada fácil. Dice, sufrió calamidades siendo inocente. Hubo uno de los malhechores, la semana pasada y la antepasada se predicó aquí, esos dos malhechores que estaban ahí, uno a la derecha y uno a la izquierda, uno de esos malhechores se dio cuenta, se le reveló pues que él era inocente. Pero los eruditos que estaban ahí, mátenlo. Los hombres que estaban ahí, los tipos que tenían el Pentateuco y conocían de la palabra, esos fueron los mismos que lo llevaron a la cruz a Jesús. Pero este hombre que fue un delincuente se dio cuenta de que este hombre que estaba ahí crucificado era un hombre inocente, era un hombre fuera de culpa. Pero solamente Jesús pudo haber llevado ese sufrimiento, porque ninguno de nosotros es capaz de llevarlo. Ninguno de los que estamos aquí somos capaces de llevar ese sufrimiento que llevó Jesús. Y Él lo hizo nada más y nada menos que por amor a ti y amor a mí. Y por eso hoy nosotros aquí venimos a adorarlo. Venimos por obediencia, venimos por amor a Él. Amén. Amén. Su recompensa de Jesús es estar a la diestra del Padre. Y ese sufrimiento nos dio la salvación gratuitamente. Job sufrió a causa del permiso de Dios para ser tocado por el enemigo. Jesús sufrió a causa del amor de Dios Padre con todos nosotros. Lo podemos encontrar ahí para que tomen nota en Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense. Bueno, Jesús, te toca a ti, vas a hacer el trabajo. Trabajo duro, no fue fácil. Ahora bien, el sufrimiento puede ser el resultado también de nuestras propias acciones, como número uno. Eso lo pueden anotar. El sufrimiento puede ser el resultado de nuestras propias acciones. ¿Sabían ustedes que hay leyes naturales? Sí las hay, ¿verdad? Sí hay leyes naturales. Hay una causa y efecto, ¿verdad? Hay siembra y cosecha, entre otras. Si violamos una de esas leyes, de seguro que habrá una consecuencia, y puede ser fatales también. Alguien que se nace de un edificio, alguien que tiente contra su vida, contra la del prójimo, puede suceder, porque está violando las leyes naturales. De igual manera, número 2, el sufrimiento puede ser obra del diablo. Tal como ya lo habíamos nombrado, como lo habíamos dicho en Job, el enemigo pide la cabeza de Job al Señor
para destruirlo, para ver si él no reniega de Dios, porque como Dios lo había prosperado tanto y había tantas riquezas y tantos enseres y una familia espléndida que tenía Job, bueno, tú estás en las buenas, vamos a decir, hombre, que está en las buenas, te va y quítale todo, pues ver qué va a pasar, a ver qué va a pensar. Pues Job dejó al diablo avergonzado. Job dejó al enemigo avergonzado, así como tú y yo lo podemos hacer. Amén. Pero ¿y por qué lo podemos hacer? Porque algunos de nosotros a veces jugamos a ser cristinos y no cristianos. Muchos de nosotros, se los digo de verdad, vemos al prójimo tirado en el piso y lo que hacemos es levantar la mirada. Ay, Señor, qué pobreza. Ay, Señor, qué locura esto. Este mundo se está acabando. Pero somos incapaces de ayudar al prójimo. Somos incapaces de cerrar nuestra boca cuando vamos a criticar, cuando vamos a señalar. Somos incapaces. Ustedes saben quién enmudeció su boca y nunca se defendió. Jesús. Jesús pudo haber dado la orden que vinieran ángeles alrededor de él. Claro, fuese sido otra historia, pero el propósito de Dios se iba a cumplir, porque se iba a cumplir. No hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Amén. Amén. Un fuerte aplauso. Miren que el enemigo sigue haciendo sus obras aquí en la tierra. En estos días estuve viendo, yo no tengo TikTok, yo tengo en el Instagram, y pude notar de que hay cristianos perseguidos, todos lo sabemos. Pero recientemente vi en China, en un sótano, llevándose a un pastor. Se llevaron a un pastor a golpe, porque estaba predicando la palabra. Recuerden que nosotros no venimos aquí a pararnos aquí frente a ustedes a criticar algún tipo de religión, ¿no? Nosotros los amamos a todos, porque Dios entregó a su Hijo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Amén. Pero entonces, allá en China hay diferentes tipos de religiones, pero esta religión, lo que se llama el evangelio allá, es algo como bastante fuerte en contra de su religión. Este pastor fue llevado pues por las autoridades y fue golpeado y todo, y la gente de la iglesia buscando la manera de rescatar a su pastor, pero no, se lo llevaron. ¿Vamos a sufrir persecuciones? Sí. Eso está puesto en la Biblia, que vamos a ir a persecuciones. ¿O no? El Señor nunca en las palabras nos va a decir de que todo nos va a ir bien. ¿No? Es necesario que nosotros pasemos por esta situación. Más adelante se los voy a decir. La intención del diablo es que nosotros reneguemos de Dios. Recordemos siempre que el diablo tiene límites. El diablo tiene límite. El diablo no puede robar tu alma. El diablo no te puede quitar la vida a ti. Recuerden que Dios es soberano. Amén. Y en su soberanía Él permite algunas cosas que nos sucedan a nosotros, pero es porque más adelante nosotros lo vamos a entender. Jesús le dijo: Pedro, quédate quieto, que más adelante vas a entender todas estas cosas que yo he dicho. Ustedes recuerdan que Pedro era difícil, era muy difícil Pedro, pero el Señor le decía: calma Pedro, no te adelantes ni te atrases, quédate tranquilo, que más adelante tú vas a entender lo que más adelante tú vas a poder ver y vas a poder decir. ¿Y quién fue Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo se va físicamente? Es el primer pastor que se levantó y le predicó a 5,000 personas. Porque el inicio, como yo comencé aquí, no es igual el final que vas a tener tú y que voy a tener yo. Porque yo jamás en la vida pensé yo pararme delante de un grupo de gente a predicar la palabra. Nunca lo vi. Pero en la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios, el Señor nos permite muchas cosas. Como nos permite el sufrimiento, también nos permite la alegría. Amén. Porque no todo es malo. El Señor no va a hacer nunca algo que vaya en contra de nosotros. El Señor va a hacer algo con un propósito.
que de repente puede ser una situación difícil, sí, pero es porque más adelante el Señor te va a promover. Amén. Si va a aplaudir, aplaudo como debe ser. Número 3. El sufrimiento puede ser la disciplina de Dios. Levante la mano quien quiere ser disciplinado por Dios. Es mejor ser disciplinado por Dios. ¿Sabían? Es mejor ser disciplinado por Dios. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Él sí sabe cómo darte. Él sabe que donde te va a pegar no te va a salir un chichón, no te va a salir un moretón. Pero el hombre que no tiene misericordia te va a dar y te va a doler mucho. Así es la vida. En Proverbios 3:11, por favor, dice así: no menosprecies, hijo mío. Imagínense, ustedes son hijos y yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. El castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga. No vean el castigo como algo malo. Vean el castigo como una guía. Vean el castigo como algo que es necesario que nosotros pasemos o que nos digan. Yo no soy perfecto. Mire, ustedes ni siquiera saben todas las cosas que la pastora María me dice a mí. ¿En serio? Ustedes no saben. Los pastores que estamos aquí de repente nos regañan. Pero nosotros tenemos que estar claros que ella es una mujer de Dios y que si ella hace las cosas es porque Dios a ella también se lo hace ver. Y nosotros tenemos que atender a eso, porque nosotros la respetamos a ella como respetamos a nuestro pastor David, que lo amamos y lo queremos, pastor. De verdad lo amo. Lo amo. ¿Usted sabe que es así? Y mi pastor también lo sabe. Vamos al Apocalipsis 3:19. Buena labor. Porque Jehová al que amo. Vamos a Apocalipsis 3:19. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Imagínense ustedes, cuando Dios interviene es por algo. Cuando Dios interviene es por algo. Dios no es loco para hacer las cosas. Cuando el Señor tiene que darte una dirección, cuando el Señor tiene que entregarte algo, cuando el Señor tiene que empoderarte de algo, tú tienes que mirar, ven. Amén. Yo soy uno de los que me levanto quejando. Se los digo, pueblo. Se los digo de verdad. No hay cosa tremenda para mí que abrir una despensa y que ahí sale. Y abre la nevera, no hay agua porque tengo el dispensador afuera. Ni hielo, porque el hielo lo hago en otro sitio. Pero nosotros tenemos que ser, ¿saben qué? Tenemos que ser como Pablo. Ser como Pablo. Sé vivir ¿en qué? En abundancia. Pero también sé vivir en la escasez. Y en todo esto, ¿qué debemos hacer? Me gozo, me disfruto en el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Porque el Señor sabe. El Señor sabe que es necesario que yo pase por esa situación. ¿Para qué? Para que su nombre sea magnificado. Amén. Porque hay veces nosotros que de repente tenemos esas abundancias y tenemos aquellas cosas y platillos y tenemos muchas cosas y no lo buscamos a Él. Entonces nos tiene que introducir en un frasco. Nos introduce en un frasco, en un frasquito. Aquí esto no estaba puesto en la prédica, pero el Señor nos tiene que moldear. Aquí dice Jesús, que ven. Voy a decir que es agua bendita porque me van a colgar. Pero miren que cuando el Señor tiene que pasarte a ti por una situación, el Señor tiene que pasarte por un molde. Y después de ese molde tiene que llevarte a dónde?
al horno de fuego para que todas las cosas se puedan moldear. Ese plástico, para que pueda ser moldeado así como está ahorita en ese estado, tuvo que haber pasado por un proceso químico y por un proceso de horno, de fuego, para que pueda llegar a eso. Entonces nosotros también tenemos que pasar por un horno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir un propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Dios nos corrige, ya lo hemos hablado. Dios nos advierte cuando estamos fuera del camino y nos hace volver a Él. Y quiero pararme rápidamente porque sé que el tiempo es corto, pero es necesario que yo les diga esto. En el año 2010 yo fui bautizado en una iglesia cristiana que estaba en Altamira, y mi vida como cristiano fue muy desnutrida. Es decir, la lectura en la palabra fue muy corta, la congregación fue muy rápido y todas las cosas pasaron muy rápido, y no fui un hombre que de verdad no fui bien alimentado. ¿Y qué sucedió? El Señor permitió que el enemigo me zarandeara, y pasaron muchas cosas, señores, se los digo de verdad. Para yo estar aquí delante de ustedes, yo pasé un proceso bastante difícil. Imagínense que tanto era la situación que el Señor, en un sueño, en mi oficina, yo dormía en mi oficina, era capitán. Para que los que no saben, yo soy coronel del ejército, pero para la gloria de Dios soy un pastor. Creyente. Con sus defectos, porque todos tenemos defectos. Y en esa noche, miren que esa noche fue difícil para mí. El Señor me mostró dónde iba yo a morir. Me mostró el lugar exacto donde yo iba a morir, y me dijo así, con una voz no de muy buenos amigos: si tú sigues haciendo esto, vas a morir físicamente. Sí, si yo tengo un accidente de esa calamidad, de seguro que voy a morir. Pero me dijo otra cosa: pero vas a morir espiritualmente. Porque este cuerpo tiene que volver ¿a dónde? Al polvo. Al polvo. Al polvo tiene que volver este cuerpo. Pero el Señor me dijo: pero vas a morir espiritualmente. Es decir, que si yo no tendría la corrección de Dios a través de ese sueño. ¿Saben por qué el sueño lo hizo así? Porque había gente que me hablaba de Dios, y yo, no, sí, yo también soy cristiano, porque me la sabía toda, más una. Y miren que el Señor tuvo que llevarme a ese sueño profundo, y yo tuve que vivir esa circunstancia en ese sueño, y de repente me levanté, y ahí fue donde mi vida verdaderamente cambió. Amén. Así como yo sé que cada uno de ustedes tiene su testimonio, pero este es un testimonio fiel, señores. Se lo estoy diciendo delante de Dios y delante de la congregación, se lo estoy diciendo. Dios nos ama, y Dios también nos corrige a su tiempo. No es adelantado, no es que yo me voy a quedar chantado, es en el tiempo de Él. Amén. Amén. ¿Cómo me preparo para el sufrimiento? Esto no es fácil. ¿Cómo yo me voy a preparar para la pérdida de un familiar? ¿Cómo yo me preparo para alguien que nos estafe? ¿Para una situación amorosa, sentimental? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? Bueno, aquí les voy a traer unos punticos que son sencillos. Uno, lee la Biblia. Estudia y escudriñala. ¿Saben por qué? Porque en ella está todo escrito. Lo que tú y yo necesitamos está ahí. Todo lo que tú creas que te va a hacer bien está escrito ahí. Y todo lo que está mal, fuera de Dios, también está ahí. Porque el Señor nunca va a querer que tú y yo caigamos, sino que el Señor nos va a mantener ahí, en ese molde que duele, pero nos va a seguir manteniendo. Amén. Dejando que Dios obre en nosotros. ¿Cómo? Corrigiéndonos.
Dejemos que el Señor nos corrija. Dejemos que el Señor viva en nosotros, porque nosotros decimos, juntamente estoy crucificado con Cristo. Pero hay veces que nosotros nos bajamos de la cruz y el que va nada más en la cruz es Cristo. ¿O no? Mucho de lo que decimos ser cristianos, a veces tenemos pensamientos contrarios al Señor. Pensamientos contrarios al Señor. Y miren que cuando nosotros hacemos la comparación en nuestra vida hoy cotidiana y con Job y Jesús, la característica específica que tenían ellos. Una persona que quiera suicidarse, una persona que quiera morirse, es una persona que no tiene el Espíritu Santo o se alejó de él. Amén. ¿Se fue la congregación de aquí? Amén. Cuando yo miento, cuando yo hurto, robo, cuando yo envidio, ¿serán eso las manifestaciones del Espíritu Santo? No. No son. No son. Jamás lo van a hacer. Porque Dios es puro y Dios es santo. Amén. ¿Cuál es el propósito por el sufrimiento de los cristianos? Para restaurar todos los males que hacemos. Imagínense. Dios nunca va a dejar de que usted caiga y se quede ahí, ¿no? Él siempre va a poner su mano. Él va a levantar hasta las piedras, las va a levantar, para que usted y yo volvamos nuevamente al redil, nuevamente al camino verdadero que es Jesucristo. Amén. Nunca vamos a caer si estamos con Él. Formarnos mientras caminamos hacia la madurez. Cuando nosotros nacemos no comenzamos caminando. De broma estamos en los brazos de nuestras madres. Y ahí empieza un largo, un aprendizaje como niño, hasta que ya el niño se sostiene al año aproximadamente. Pero en ese momento tuvo que haberse caído, tuvo que haberse golpeado, tuvo que haber sucedido algunas cosas para que ese niño pudiera caminar. Y después que él camina, ya empieza a hacer muchas cosas más rápido, a correr, a poder tener unas mayores destrezas, ¿cierto? Así el Señor a nosotros nos forma. Mientras que nosotros vamos hacia el camino de la madurez, vamos a tener una formación y por el crecimiento espiritual. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, iglesia, pero es espiritualmente. Nosotros tenemos que meternos aquí de lleno. Créanlo, cuando nosotros mandamos hoy en la mañana a sacar a la gente, era porque era necesario orar en este lugar. Porque nosotros, sinceramente, amados, se los digo de verdad, a veces llegamos a la iglesia a hablar, a veces llegamos a la iglesia a conversar con el prójimo, y yo les pregunto, ¿a qué vinimos nosotros aquí? Eso se lo dejo de tarea. Bueno, yo no vine delante de Dios aquí a reprocharle cosas, sino que vine delante de Dios a darles a ustedes estrategias, a darles a ustedes unas herramientas que es necesario. Job nunca maldijo a Dios, porque Job tenía fe en Él. Y pregunto, ¿nuestra fe a veces no es conmovida? Entonces, es nuestra fe. Cuando a nosotros nos falta nuestra fe, fallamos. Cuando a nosotros falla nuestra fe, sufrimos. Porque no estamos al ladito de papá. Papá sí está al lado de nosotros, pero nosotros nos alejamos de ese Espíritu Santo y empezamos a sufrir. Quiero que vayamos un momentico a Filipenses 4. Ya estamos en la recta final. La pastora Maribel ya prensó los ojos ya. Es necesario, señores, que nosotros vengamos porque no todo es piedra. No todo es piedra que tenemos que lanzar aquí. Jesús, yo sé que Jesús no todo era amabilidad. Jesús tuvo que hablar con esos hombres con mano de hierro. Porque nada más y nada menos cuando nos presentan a Pedro, Pedro no fue fácil.
Pero mire que el comienzo de Pedro fue un pescador y terminó siendo pescador de hombres. Pescador de peces a pescador de hombres. Tú hoy vienes a la iglesia como pescador de peces, pero mañana tú vas a ser pescadores de almas. Tú vas a ser ese equipo que rescata, ese equipo que Dios necesita para que ese pueblo que está allá afuera, que no conoce al Señor, vuelva a Dios. Amén. Tenemos ahí Filipenses 4:11. La palabra está larga. Tenemos ahí Filipenses 4:11 y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Siguiente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El siguiente es el más importante. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Amén. Todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Fuera de Él no hay nada. Fuera del Señor hay muerte, hay persecución, hay situaciones difíciles. Fuera de Él. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos que cuando nosotros estamos agarrados de la mano de papá, en la mano de nuestro Señor, en el hueco de su mano, estamos ahí, nosotros estamos seguros. Nosotros estamos seguros. Finalmente, si no hubiera sufrimiento, y con esto termino, si no, anótenlo, si no hubiera sufrimiento, ¿qué sucede? Miren lo que ven. Nadie querría abandonar este mundo. ¿Es necesario el sufrimiento, Pastora Maribel? Amén. A veces. Porque si no, nadie no quiere irse de aquí, sino que todos vamos a estar en pachanga, rumba, diversión, todo lo que venga. Pues, ¿para qué yo me voy a ir para donde? ¿Para el cielo? No, aquí está la cosa buena. ¿Es o no es? Nadie desearía partir con Cristo, porque esto como es la panacea, esto es lo mejor. ¿Para qué yo voy a ir con Cristo? A puro orar. ¿Aló? ¿A puro adorar? No, aquí la cosa es divertida. Y miren qué tremendo. Nadie se estaría preparando para el día final si no tuviéramos sufrimiento en este mundo. ¿Es necesario? A veces es necesario. A veces es necesario decir: yo pecador. A veces es necesario: gracias Señor por la prueba en que hoy estoy pasando, porque si no fuese por esa prueba, yo no me levanto. Tú no me das la fuerza, Señor, para yo levantarme y llegar a este lugar. Por eso pasan las situaciones, amado pueblo. Y quiero terminar con este anónimo que dice así. Dice este anónimo así: una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Imagínense, una persona que está caminando en la orilla de la playa, pero está caminando con Dios. Cada escena que pasaba, notaba unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran mías y otras eran de Dios. Es tremendo, ¿no? A veces aparecían dos pares de huellas y a veces solo un par. Entonces entonces me preocupó mucho, porque pude notar durante la escena que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado. Solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre, caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena.
¿Por qué cuanto más te necesito, no caminaste a mi lado? Entonces él le dijo, el Señor, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste la arena, solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. No es fácil. No es fácil de que nosotros a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Pero como digo al principio, tu inicio no es tu final. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, tómame Señor, así como estoy, así tú me recibes, con tantas dificultades y tantas situaciones en mi vida. Y de seguro que cuando el Señor te toma, va a haber un cambio en tu vida. Amén. Va a haber algo sobrenatural en tu vida. No vas a ser nunca el mismo. Hoy nosotros no somos los mismos que como fuimos nosotros ayer. Hoy nosotros hemos tenido herramientas, que no todas las situaciones y las circunstancias no son iguales, pero nosotros hoy tenemos más vivo que nunca el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Que es el que nos alerta, que es el que nos redarguye. Si nosotros tenemos algún pecado que nosotros hagamos, el Espíritu Santo mismo va a hacer el trabajo que tiene que hacer sobre cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie. Con esto culminamos. Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Qué bueno que hayas llegado hasta el final de este video. Miren, si nosotros podemos ver la palabra del día de hoy, si nosotros estamos de la mano con Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, a pesar del sufrimiento. Si nosotros estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, el dolor va a ser mucho menos. De verdad que me encantó y te felicito por haber hecho esto, pues, de haber visto este video. Yo te agradezco, de verdad, que si te gustó, da un like o pon tus comentarios. Dios te bendiga.